Buenas tardes. Qué bueno estar compartiendo otra vez otro momento juntos. No hay mejor cosa que podemos hacer como hijos de Dios que estar delante de su presencia, que estar buscando de Él, buscando de su dirección. Por lo tanto, es un momento increíble para poder, como iglesia, como parte del cuerpo que somos, poder decirle al Señor: Señor, te damos gracias. Ahora queremos, Señor, pedirte que tú seas nuestro guía, nuestra inspiración. Espíritu Santo, pedimos que tú nos ayudes a poder traer nuestra mejor adoración delante del Padre. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí en tu lugar, en donde te encuentras, y puedas decir al Señor, puedas pensar primero en la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel. Dios tiene preciosas y grandísimas promesas, así lo dice la Biblia. Y yo las creo. Yo sé que Dios nunca va a faltar a su palabra. Así que te invito a que ahora puedas darle gracias a Dios por su fidelidad, porque nunca falla. Porque el Señor siempre va a suplir toda necesidad. Y el Señor va a traer siempre lo que necesitamos para cada uno. A Él no se le olvida. Gracias, Señor. Y declara conmigo: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor, y en esta tarde queremos darte tantas gracias porque tú eres ese Dios fiel. Te damos tantas gracias, Señor, porque podemos estar confiados, sabiendo que tú estás en control de toda situación. Señor, ahora queremos pedirte por cada hermano que está enfermo, por cada hermano que está necesitado, por aquellos que están pasando pruebas, por aquellos que están pasando por diferentes dificultades. Señor, y reclamamos lo que acabamos de decir, que tú eres un Dios fiel y que tú vas a actuar de acuerdo a tus promesas. Señor, tu palabra dice que tú provees conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo creemos y, Señor, ahora también te damos gracias en medio de la adversidad, porque sabemos que tú vas a traer bendición sobre cada vida, sobre cada necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy queremos aprovechar este tiempo para juntos dar nuestro estudio, para poder considerar la palabra que Dios hoy trae para cada uno de nosotros. Así que una vez que termine este tiempo, este vídeo que estás mirando, conéctate con tu grupo. Ya a esta altura sabrás cómo lo tienes que hacer, te habrán pasado las direcciones pertinentes y puedes conectarte y de esa manera
seguir participando y compartiendo de acuerdo a lo que escuches ahora, pero también de acuerdo a lo que hayas podido leer durante la semana de tu estudio. Déjame recordarte antes de empezar que es importante que traigamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos delante del Señor, seamos fieles en esto. Yo sé que no es lo más cómodo, recuerda que estábamos hablando de dejar nuestra comodidad. Qué cómodo que es, ¿verdad?, venir al culto y en el mismo culto pues recoger nuestra ofrenda o dar nuestra ofrenda. Ahora es un momento de esforzarnos un poquito más. Seguramente en el link que vas a ver después de cada culto vas a ver cómo poder dar, las formas que tienes para poder hacerlo. También puedes hacerlo físicamente viniendo por las mañanas a las oficinas del templo y allí también puedes traer tu ofrenda y tu diezmo al Señor. Ahora sí, disponemos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Buen día, iglesia. Es un gozo, es un privilegio poder estar compartiendo hoy juntos. La lección número 43. Hoy hablaremos sobre el miedo. ¿Quién no ha tenido miedo? Es una experiencia, es una emoción que todos hemos experimentado en algún momento. Dice la frase con la que comienza el libro: la valentía es el temor que ya ha hecho sus oraciones, de Karl Barth. Vemos que el miedo es algo que nos puede, que todos tenemos, es algo natural, es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Incluso personajes de la Biblia tuvieron miedo. Y a lo largo veremos el estudio, iremos viendo personajes que tuvieron miedo. Dice el Salmo 23:4: aun si voy por valle tenebroso, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Génesis 3:10: el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. En 1 Juan 4:18: sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Josué 1:9: yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Todos los seres humanos tenemos emociones, y estas se manifiestan a lo largo de nuestra vida. Ya puede ser alegría, tristezas, miedo, en fin, la ira. Cada una se manifiesta con sus características. En este caso en específico hablaremos sobre el miedo. Todos, como decíamos anteriormente, en algún momento hemos sentido miedo, qué sé yo, a la oscuridad, a la soledad, al monstruo bajo la cama, al monstruo dentro del armario, las alturas, qué sé yo. Hay cualquier cantidad de cosas a las que tenerle miedo. Para algunos, unas de estas cosas podrán sonar ridículas, podrán sonar sin sentido, pero para la persona que lo experimenta, esto es lo peor. Qué sé yo, como hemos dicho anteriormente, hay personas que le temen a los bichos, que les temen a las alturas, a la muerte. Creo que todos en algún momento le hemos tenido a la muerte, y creo que más en esta época de pandemia, el miedo ha estado a flor de piel, ha estado palpable, es algo que se ha podido palpar en cada día. Desde que este virus apareció, estuvimos en cuarentena, las personas alocadas comprando. ¿Por qué? Porque tenían miedo de quedarse sin comer en casa, miedo de contagiarse, miedo a la muerte, miedo tal vez no solo por sí mismos, sino por sus familiares y demás. Según la definición, el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. El problema con las emociones sobreviene cuando éstas se vuelven actores principales en nuestra vida. No es malo tener miedo. Tener miedo, de hecho, puede ser algo bueno, en cierta manera, y proporcional. El miedo nos moviliza, nos hace estar atentos al peligro, atentos a lo que pueda pasar, nos hace un poco precavidos de las situaciones. Eso hace el miedo, nos mueve. Pero ¿qué pasa cuando nos dejamos inundar por el miedo? Cuando dejamos que este miedo se apodere de nosotros
y nos envuelva, nos cubra, que nos controle. ¿Qué sucede con este miedo? Normalmente una persona cuando experimenta esos grandes miedos o qué sé yo, a las alturas, lo que sea, a cosas del pasado, traumas, normalmente las personas o se quedan paralizadas, se quedan totalmente paralizadas y no saben qué hacer, no se pueden mover, no pueden hacer nada, o simplemente corren, huyen a cualquier lugar sin rumbo alguno, sin orientación. Esas personas lo que quieren es no estar en ese lugar, entonces se desplazan, corren, huyen. Estas son las cosas que hace el miedo. Como experiencia personal puedo verificar que el miedo hace una de esas cosas. Hace unos años estábamos en un trabajo con un amigo, teníamos que subir una escalera de unos 80 a 100 metros y esta persona se quedó paralizada a medio camino. Se quedó prendado de esta escalera y nosotros al principio nos reíamos, hombre, no vas a subir una escalera, que mira, que eso es nada, porque nosotros no teníamos miedo a las alturas, pero esta persona sí. Entonces, cuando esta persona enfrenta su miedo y va subiendo, a medio camino el miedo le pudo. El miedo le ganó, lo inundó, lo controló. El miedo lo controló. Entonces, que esa persona se quedó paralizada, se quedó sujeta, se prendió hacia esa escalera a 50 metros de altura aproximadamente y no se podía mover. Nosotros le llamábamos por el radio, le decíamos baja, tranquilo, que no pasa nada, pero esta persona no entendía, esta persona estaba desorientada, descontrolada, esta persona no entendía nada. Sencillamente esta persona se aferró y no se quería soltar. Y esas son las consecuencias del miedo. En este caso, miedo a las alturas, pero hay otros miedos que nos pueden inundar y nos hacen actuar de maneras diferentes, nos hacen actuar soberbios, nos hacen actuar violentos, agresivos y demás. Hoy se habla mucho de la inteligencia emocional, cómo percibir, expresar, comprender y gestionar estas emociones para evitar guerras internas y externas, porque cuando experimentamos estos miedos y no podemos controlarlos regularmente, las otras personas a nuestro alrededor pagan los platos rotos, por decirlo de esta manera. Ellos son los que experimentan, ya sea que nosotros nos volvamos agresivos o lo que sea, estas personas son las que lo experimentan. Entonces hoy se habla mucho de inteligencia emocional a manera de controlar y canalizar todas estas emociones. Y esto es el miedo. Es algo natural, como decíamos, en cierta proporción es algo bueno, es algo que nos impulsa, nos mantiene despiertos y no seremos los únicos que lo experimentaremos. No somos los primeros ni los últimos que experimentarán. Muchos personajes de la Biblia lo experimentaron, incluso el propio Jesús, antes de ir a la cruz, tuvo miedo. Incluso Jesús, nuestro mayor referente, él tuvo miedo. ¿Por qué? Porque es algo natural. Así como nosotros, él era persona. Él experimentó el miedo. El detalle y la diferencia es que él no se dejó controlar por ese miedo. Él antepuso la voluntad de Dios y el propósito que tenía en esta tierra ante su miedo para poder vencerlo. Lo malo es no saber qué hacer con esa emoción. Cuando dejamos que el miedo nos inunde, cuando dejamos controlar por ese miedo, eso nos paraliza o nos hace correr descontrolados, como decíamos anteriormente, sin rumbo. Para el creyente, el tener miedo, el tener estos miedos, puede considerarse una prueba o un obstáculo que sobrepasar. No podríamos llamarlo excusa, pero por decir así, es un impulso para mejorar, algo por qué madurar, algo para madurar y para alcanzar un máximo nivel. El valle de sombra de muerte que menciona Salmo 23, el no temas que Dios le dijo a Josué, el miedo que sintió Adán al ser descubierto por lo que había hecho, todas estas situaciones son escenarios en los que podemos demostrar nuestra confianza en Cristo, en la que podemos recordar ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros y sentirnos protegidos. Porque ¿qué pasa? Cuando sentimos miedo es porque estamos ante un peligro y nos sentimos indefensos. Pero cuando recordamos ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros, nos sentimos protegidos, nos sentimos amados, nos sentimos seguros,
Nos sentimos que estamos en el hueco de su mano, estamos protegidos, estamos ahí porque Él nos defiende. Porque cuando enfrentamos esos miedos y recordamos todo lo que Cristo nos ama, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, por amor hacia nosotros, es como que Él estuviera allí al lado nuestro y nos dijera, hey, tranquilo, tranquilo, que no pasa nada, que yo estoy aquí. Y justo cuando tenemos miedo, cuando enfrentamos estos miedos y no sabemos qué hacer, son justas las palabras que necesitamos escuchar. Que alguien más fuerte, alguien más poderoso que nosotros nos defienda, nos diga, hey, tranquilo, tranquilo. Nos dé una palmada en el hombro y nos diga, tranquilo, no pasa nada. Yo estoy aquí, yo ya vencí estos miedos, yo ya los vencí en la cruz, yo ya los vencí, ya los derroté, esto ya está vencido. Entonces, en eso radica el no dejarnos controlar por estos miedos, en recordar que Cristo murió por nosotros y recordar ese sacrificio perfecto y ese amor que nos demostró en la cruz para poder disipar el miedo, porque el miedo echa fuera el temor. Ahora hablaremos de cómo enfrentar el miedo. Lo primero que debemos hacer es reconocerlo, como todo problema. Reconocer que tenemos un problema, reconocer que tenemos un miedo, no hacernos las superpersonas y decirnos, no, que va, que yo no tengo miedo, que yo no le tengo miedo a nada, eso es para los demás mortales. No, todos en algún momento, ya sea a cosas grandes o pequeñas, le tenemos miedo a algo. Es sano sentir miedo, pero no es sano vivir con miedo. Podemos sentir miedo en algún momento, como decíamos anteriormente, al monstruo bajo la cama, pero no podemos vivir sintiendo ese miedo a diario. No podemos vivir con ese miedo. ¿Por qué? Porque eso es dañino, porque ese ya es un miedo dañino hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra mente, hacia nuestro espíritu. El no temas es un mandato muy repetido en la Biblia. De hecho, se dice que está escrito 365 veces en la Biblia para no temas para cada día del año. Pero un pastor, un chico, Lloyd, encara el futuro sin miedo, dijo que hay 366 no temas en la Biblia. Uno para cada día del año, incluyendo los años bisiestos, que traen un día más. La palabra de Dios nos anima a no tener miedo, porque Dios sabe que esa sensación estará presente en nuestras vidas, pero debemos enfrentarla y avanzarla con fe. Como decía la frase al inicio, parafraseando un poco, cuando el miedo ya hizo sus oraciones, se convierte en valentía. Está un poco parafraseada, pero tiene el mismo significado. Porque esta es una de las herramientas más poderosas para poder estar en comunión con Dios. Para recordar esto que Dios ha hecho por nosotros, es esto, la oración, orar. Suena sencillo, suena tan básico, pero son estas cosas básicas y sencillas las que hacen de tener una comunión con Dios que sea viva, que sea algo palpable, que sea algo que esté ahí, que esté constante. Una oración todos los días, la lectura de la Biblia, que es la manera en cómo comunicarnos con Dios. La oración, le hablamos a Dios, Dios nos escucha y a través de la lectura de la palabra escuchamos lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Como conclusión, el miedo, como cualquier otra emoción, debe sujetarse a Cristo. Esto solo es posible en el poder del Espíritu Santo. El miedo nos puede arrebatar nuestras metas y sueños y frenarnos a alcanzar el máximo nivel. Pero la buena noticia es que tenemos la victoria en Cristo sobre el temor. Veamos cada miedo o temor como una oportunidad para mostrar la gloria de Dios, confianza en su palabra y sabiendo que Él da la guía de su Espíritu Santo, podremos alcanzar el máximo nivel y vencer nuestros miedos. Como decíamos, todos tenemos miedos, sean pequeños o grandes, pero la única manera de enfrentarlos y vencerlos, de transformar esos miedos en oportunidades para madurar y alcanzar un máximo nivel, es a través de nuestra comunión con el Espíritu Santo.
través de esa comunión fuerte que tengamos. ¿Y cómo podemos generar esa comunión con el Espíritu Santo? Creando vínculos con hermanos, vínculos espirituales con personas, orando, leyendo la Biblia, teniendo una comunión, una sana comunión con Dios. Veremos preguntas para discutir en nuestra barca cuando ya nos reunamos a través de las diferentes plataformas que cada líder haya elegido. Dice, ¿por qué el miedo puede ser una oportunidad? ¿Qué significa la frase? Es sano sentir miedo, pero no es sano vivir con miedo. ¿Cómo podemos vencer nuestros miedos? Les agradecemos que se hayan conectado. Espero que Dios haya hablado a sus vidas, así como ha hablado a la mía. Y sin más, a compartir cada uno con sus barcas. Y no olviden siempre leer las lecciones. Que Dios les bendiga.